Muy buenas tardes. Qué bueno es ver buena asistencia los domingos. Nos motiva, ¿no es cierto? Cuando somos más nos entusiasmamos a compartir este tiempo. Hemos empezado hace varios domingos atrás distintas reflexiones en el Salmo 103, los primeros 5 versículos. Y nos quedamos allí desde el principio, en la introducción a este tema, de una vida plena o de vivir en plenitud. Ese llamado de Dios a cada uno de nosotros, de vivir en libertad y vivir en plenitud, aparece allí en este pasaje la figura del águila. Y en esta metáfora nosotros descubrimos que Dios nos llama a vivir en una vida en un nivel superior, en un nivel espiritual superior. Y cuando hablamos de un nivel superior no quiere decir que tiene que ver con el conocimiento intelectual de la fe, sino con la experiencia de la presencia y de la gracia de Dios. Cuando hablamos de vivir en un nivel superior, no estamos hablando de jactancia ni de orgullo, al contrario, porque el nivel superior de espiritualidad se vive en la dimensión de la humildad. Cuanto más humildes seamos, cuanto más bajo caiga nuestro ego, más ascenderemos en nuestra vida espiritual. Y esta figura que David estaba usando del águila refleja su propia experiencia de vida. El rey David tuvo una vida, tuvo una historia, y fue un hombre no perfecto como nosotros, fue una persona que se equivocó, fue una persona que tomó malas decisiones, pero fue una persona que desde el principio siempre tuvo un corazón para Dios. Desde jovencito, él alababa a Dios, era músico. Y mientras él cuidaba sus ovejas, cantaba al Señor. Y Dios puso sus ojos en ese muchacho y decidió un día llamarlo para que él sea el rey de Israel, contra todo pronóstico. Pero este muchacho, hombre, no hizo todas las cosas bien, se equivocó como nosotros nos equivocamos. Y se equivocó de tal manera que cayó muy bajo después de estar casi hundido en eso que él había cometido un gran pecado. Él siente realmente que su vida había dado un vuelco en el sentido contrario al cual Dios le había llamado. Pero Dios, porque él se arrepintió, confesó su pecado, confesó su falta y clamó para que Dios tenga misericordia con él y que vuelva a empezar con su vida, que no detenga su propósito en su vida, que siga adelante con su plan. Él se puso otra vez a disposición de Dios. Dios tomó esa vida y la restauró plenamente. Les decía entonces, volviendo al caso de David, que David vivió distintas experiencias. Y él en este salmo, en los primeros 5 versículos, hace una síntesis de su historia. Ya era anciano David cuando escribe aquí. Así que mira hacia atrás y ve la mano de Dios en distintos momentos de su vida. Experiencias que a él no lo permitieron vivir en libertad, pero que ahora, a partir del perdón de Dios, comienza a experimentar una libertad tan grande que recobra las fuerzas de su alma y él siente que puede volar como las águilas. Maravilloso. Y entonces él dice, ustedes van a tener allí en la pantalla este salmo que dice, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones. Y empieza a enumerar las bendiciones.
y empieza a describir la manera en que Dios trata con él. Y en primer lugar, Dios va a tratar con su culpa, la culpa que lo atormentaba. Y entonces, ante la culpa, él dice: el Señor perdona todas tus maldades. Y ante las heridas del alma que se había él mismo provocado, dice: y sana todas tus dolencias. Y ante el temor a la muerte, dice: el Señor te rescata de la muerte. Y ante el sentido de falta de valor personal, de desvalorización, dice: y te llena de favores y de misericordia. Y ante las debilidades, dice: el Señor te satisface con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas, ¿como qué? Como el águila. Para que renueves tus fuerzas como el águila. Meditamos en el tema de la culpa, el tema de las heridas del alma, el tema del temor. Y hoy vamos a ver el tema de la desvalorización. Como una persona que ha fracasado en la vida comienza a tener una autoestima deficiente, una imagen pobre de sí mismo, cae tal vez en la autoconmiseración. Y David sentía que él había fracasado, que había caído muy bajo, pero que Dios lo va a restaurar para que él pueda otra vez darse valor a sí mismo, el valor que Dios le da. Entonces vamos a hablar de que Dios, cuando produce libertad en nuestras vidas, hace una obra maravillosa de restauración. Conozco tantas historias, conozco mi propia historia de cómo Dios trató conmigo y cómo Dios ha tratado con tantas personas que después de fracasos en la vida buscan a Dios y Dios les cambia la historia. La historia no se puede borrar, pero la historia se puede reescribir. Se puede comenzar a escribir otra historia sin olvidar lo que nos pasó. David no olvidó nunca lo que le pasó, pero nunca quedó atado a esa historia, sino que él pudo liberarse de esos malos recuerdos y seguir adelante. Y en coincidencia con el Día del Niño, quiero hablar de un niño que vive una historia dramática, de un niño que realmente había caído en lo más profundo de la desvalorización. Su autoestima se había hecho trizas. Este niño, descendiente de la realeza, nieto del rey David, hijo de Jonatán, el hijo de David, llamado Mefiboset. Y en 2 Samuel, capítulo 4, encontramos el episodio que dio un vuelco a su vida. Su abuelo David, su padre Jonatán murieron en batalla. Los enemigos, después de haber matado al rey, matado al hijo, vienen por su descendencia. La nodriza que cuidaba a Mefiboset, que tenía 5 años, en un acto de desesperación, sale corriendo con ese chico en sus brazos. Ese chico cae de sus brazos. Y no lo dice aquí las Escrituras, pero algunos comentaristas creen que había un carro allí al cual iban a subir o algo así, y ese carro le pasó con las ruedas por encima de sus piernas, le quebró las piernas y ese chico quedó lisiado de ambos pies. Esa es la historia de Mefiboset. Entonces, fue llevado a vivir a un lugar muy difícil de la sociedad de aquel entonces, en las afueras, en la marginalidad, donde el ambiente era no el mejor para un niño, ni siquiera para un adulto. Y allí pasó toda su vida, Mefiboset, en el olvido total. Pero David había hecho, perdón, yo dije el rey David, no, el rey Saúl había muerto y su hijo Jonatán, ¿de acuerdo?
Sí, yo dije el rey David, no. El rey Saúl y su hijo Jonatán. David tenía una amistad, profunda amistad con Jonatán, y él le prometió a Jonatán que si él ascendía, cuando ascendiera al trono, se iba a ocupar de su descendencia, pasara lo que pasara. Y pasó lo que pasó. Y David, una vez entronizado, no se olvidó de esa promesa, de ese pacto de amistad con Jonatán. Entonces comienza el capítulo 9, que los voy a llevar allí. Si tienen sus Biblias, busquen, porque es hermoso poder leerlo. Segunda Samuel capítulo 9, versículos 1 al 13. Segunda Samuel 9, 1 al 13 dice: un día, David, hecho ya rey, preguntó: ¿queda todavía alguna de los descendientes de Saúl? En memoria de mi amigo Jonatán, quiero darle muestras de mi bondad. Entonces llamaron a Sibá, que había sido siervo de la familia de Saúl, para que se presentara ante el rey David. Cuando Sibá se presentó ante David, éste le preguntó: ¿así que tú eres Sibá? Y éste respondió: así es, para servirte. El rey preguntó: ¿queda algún descendiente de Saúl a quien yo pueda darle muestras de bondad en nombre del Señor? Sibá le respondió que aún quedaba un hijo de Jonatán. Y escuchen esto: quedaba un hijo de Jonatán, pero que estaba lisiado de ambos pies. ¿Se entiende el sentido que le quiero dar, no? Quedaba un hijo, pero estaba lisiado de ambos pies. Estaba descartado. El rey le preguntó dónde estaba, y Sibá le respondió que estaba en Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David ordenó que fueran por él y lo llevaron de la casa de Maquir a su presencia. Cuando Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, llegó ante el rey David, se inclinó con mucha reverencia. Entonces el rey le preguntó: ¿así que tú eres Mefiboset? Y éste contestó: aquí me tienes, para servirte. Y David le dijo: no tengas miedo, que por el gran aprecio que le tenía a tu padre, voy a tratarte con mucha bondad. Voy también a devolverte las tierras que fueron de tu abuelo Saúl, y desde hoy te vas a sentar a mi mesa. Mefiboset volvió a inclinarse ante el rey y le dijo, y escuchen esto: ¿pero quién soy yo? Este siervo tuyo no es más que un perro muerto. Entonces el rey llamó a Sibá, el siervo de Saúl, y le dijo: hoy le he devuelto al hijo de tu señor todas las posesiones de Saúl y de su familia. Tú y tus hijos y tus sirvientes se encargarán de labrar sus tierras y de almacenar los frutos, para que no le falte comida a Mefiboset, el hijo de tu señor, aunque él tiene un lugar en mi mesa y comerá conmigo. Sibá, que tenía 15 hijos y 20 sirvientes, le respondió al rey: yo cumpliré fielmente todo lo que mi señor el rey me ha dicho. Por su parte, el rey David reiteró que Mefiboset comería con él como si fuera uno de sus hijos. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de Sibá estaba al servicio de Mefiboset. Y como Mefiboset estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y siempre comía a la mesa del rey. Mefiboset fue hijo de Jonatán y nieto del rey Saúl.
Esta historia es de esas historias que, más allá del drama del comienzo, son esas historias que a uno les gusta leer o mirar en una serie o en una película, aquellas que tienen un final feliz. Y vaya qué final que tiene esta historia, ¿no? Ahora, en esta historia de Mefiboset, en relación al rey David, se refleja, y es un ejemplo claro, del trato que Dios quiere tener con todas aquellas personas que se sienten marginadas, desvalorizadas, lastimadas, olvidadas, menospreciadas, y que por esas heridas que le han provocado, y que en el caso de Mefiboset fue apenas a los 5 años, en la primera infancia, Mefiboset sufre este accidente que marca su vida. Pero no solamente su cuerpo físico, marca su alma. No solamente lastima sus piernas y lo deja limitado en su movilidad, sino que él va a ser lastimado en el alma y va a sufrir una especie de lisiadura, pero del alma, limitaciones de adentro, de su propio corazón. Y él siente realmente que su vida ha perdido valor. Y usa la figura del perro y dice, yo me siento, y pregunta, ¿quién soy yo? Yo soy un perro. Y escuchen esto, un perro hoy es distinto al perro de aquellos tiempos. Hoy un perro está mimado, es la mascota, tiene nombre, come bien, se lo trata bien, a veces casi mejor que a una persona. Pero el perro de aquellos tiempos representaba lo inmundo. Y él sentía eso de su propia vida. Y no solamente eso, sino que tenía un profundo sentimiento de inutilidad. Soy un perro, no un perro vivo, un perro muerto no sirve para nada. Bueno, miren, si pueden mirar el corazón de este hombre Mefiboset, que fue marcado desde la niñez con esta desgracia. ¿Cuándo él iba a imaginar que el rey lo iba a llamar y que su historia iba a dar un vuelco tremendo? Y este Mefiboset, que contaba pérdidas en su vida, pérdida de la familia, pérdida de su herencia, pérdida de su derecho al trono, pérdida de su salud y pérdida de su autoestima. Lo había perdido todo. No había esperanza para él. ¿Qué otra esperanza podía haber? Terminar sus días de la misma manera. Las personas que se hunden en la desvalorización, que no pueden sanar sus heridas, se rinden y tocan fondo. Pero precisamente son las personas a quienes Dios llama y son las personas que más pronto van a responder por esa profunda necesidad. Sin embargo, es mucho más difícil cuando aquella persona cree que lo tiene todo, que tiene todo resuelto, que no necesita nada. Y uno puede hablar de Dios, del amor de Dios, y no lo van a entender. Pero cuando uno le habla a una persona que está lastimada, postrada, herida, desesperanzada, cuando uno le dice que Dios le ama, le quiebra el corazón. Hace muchos años me encontraba hablando con un muchacho que padecía SIDA, cuando en aquel entonces no había todavía tratamientos. Eso significaba, era igual a muerte. Y un día él vino a escuchar la palabra a la iglesia y se quedó a charlar un rato conmigo. Yo era muy jovencito todavía, pero me alcanzó para decirle, ¿sabes qué? Dios te ama. Él me escuchó eso
y rompió en llanto y me dijo, ¿a mí? Y entonces él pudo descubrir realmente que Dios lo amaba. Y a partir de esa experiencia su vida fue transformada. No fue sano, pero fue transformado su corazón. Él murió, pero está en la presencia de Dios, porque estaba en absoluta vulnerabilidad y una gran necesidad. Las personas que creen que tienen todo, que no sienten esa necesidad, se pierden la bendición de encontrarse con Jesús y que su vida cambie. Miren lo que pasó con Mefiboset. Él contaba sus pérdidas, pero a partir de su encuentro con el rey, comienza a contar bendiciones. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya, Mefiboset? Bendiciones Dios te manda más. ¿Y qué les parece? Había perdido una familia y ahora estaba en la familia real, comiendo todos los días a la mesa del rey, como uno de los hijos del rey. Recuperó la familia. ¿Qué otra cosa perdiste, Mefiboset? La herencia, las posesiones, lo que me correspondía. Ahora lo tenés. Y no solamente tenés eso, vas a tener siervos que van a trabajar la tierra y te van a rendir cuentas. ¿Qué más te falta, Mefiboset? ¿Y qué creen que le faltaba a Mefiboset? Poder caminar. Sin embargo, con esa limitación, él todos los días comía a la mesa del rey. Su vida fue puesta en alto. Y esa limitación que él tenía, yo creo que significaba y era un motivo para dar gracias de que no fue abandonado y que hoy estaba amado, atendido, protegido, como nunca había sido en toda su vida. Ese es el trato que Dios tiene con todos aquellos que tienen un corazón humilde y que reconocen su necesidad del Señor. Todos nosotros tenemos una historia de vida y a veces hay ciertas cosas que jamás las podremos contar, tal vez, pero Dios lo sabe. Dios sabe si nos han olvidado, si nos han menospreciado. Dios lo sabe. Y en esa necesidad Él nos llama para que nuestra vida experimente una restauración total. Mefiboset fue restaurado. Y sabe que él sentía una gratitud tan grande al rey que le fue leal hasta las últimas consecuencias. La historia sigue, ustedes pueden ir unos capítulos más adelante y se van a encontrar con que ese siervo Sibá no estaba muy convencido que tenía ahora que ser el siervo de Mefiboset. Y entonces lo traicionó, lo acusó de que Mefiboset estaba traicionando al rey. Pero después se descubrió la verdad y él le dijo al rey que él le era leal. Nunca perdió de vista la misericordia que había recibido de parte del rey. No quiere decir que no nos sigan pasando ciertas cosas en la vida. Cuando uno comienza una vida nueva en Cristo, la vida normal de cualquier ser humano sigue adelante y podemos seguir teniendo dificultades, problemas, pero esa relación que tenemos con Dios no se va a romper, se va a intensificar y vamos a poder hacer un compromiso de lealtad con Dios, de no volvernos atrás, de no renunciar a su nombre, de no olvidar todas sus bendiciones, que es lo que David dice en el Salmo e insiste, no olvides ninguna de sus bendiciones, no lo olvides. No olvides, Carlos, de dónde te saqué. No olvides tu historia, esa parte negra de tu historia. No lo olvides. ¿Cómo voy a olvidar, Señor? ¿Cómo lo voy a olvidar? Somos llamados a vivir en libertad, pero no es posible alcanzar esa plenitud espiritual experimentando ataduras en el alma. El domingo pasado les contaba eso del elefantito que había sido atado
y se había acostumbrado a vivir atado, y siendo grande no se daba cuenta que tenía fuerza suficiente para cortar la soga, para levantar la estaca, pero estaba condicionado por su propia historia, porque otros le habían impuesto límites y otros pueden imponerte límites, pero nunca Dios. Dios rompe esos límites y quiere llevarte más allá. No hay razón para vivir, usando la metáfora del águila, no hay razón para vivir una vida a nivel del piso, porque si somos águilas para Dios, el hábitat natural de las águilas está en las alturas. Cuando un creyente anda a nivel del piso, es un creyente básico que queda siempre ahí, no asciende. Cuando un creyente en algún impulso y algún arranque emocional asciende un poquito y se conforma y dice, bueno, yo hasta acá, no me pidan más, y sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, es el creyente que vive a nivel de la mediocridad. Pero Dios no quiere que seamos ni básicos ni mediocres. Dios quiere que vivamos en un nivel superior. El vuelo del águila es la mejor figura que podemos tener hoy para pensar lo que eso representa para nuestra vida espiritual. Entre todas las cosas que representa es mirar el mundo desde otro lugar, no salirnos de él. La fe no es una experiencia mística, irracional. La fe es racional, es realista, pero la fe nos cambia la mirada de las cosas, nos cambia la óptica de la vida, del mundo, de la realidad, de los problemas, de las dificultades. Las águilas miran la realidad desde otro lugar y cambia entonces ante las circunstancias que nos toque vivir, mirar la vida desde otro plano. Insisto en esto, no por creernos superiores, sino desde la humildad, elevar el alma y vivir en otro nivel. A eso somos llamados. Pero para poder llegar entonces a experimentar este proceso de transformación que Dios debe hacer en nosotros, tenemos que comenzar por el punto de partida, resolver el tema de la culpa de nuestro pecado. Tenemos que continuar con sanar las heridas del alma. Tenemos que despejar de nuestro corazón todo temor y el temor a la muerte. Y tenemos que entender que para Dios tenemos un valor incalculable. El precio de nuestra vida fue la muerte de su Hijo. ¿Puede haber un precio mayor que ese? No. Eso es lo que vos valés. Eso es lo que yo valgo. La vida de Jesús es lo que vale mi vida. Dios pagó el precio de mi vida a través de la muerte de Jesús. ¿Cómo no vamos a abrir el corazón para aceptar la mano extendida del rey como Mefiboset para recibir todo? Mefiboset no se negó, aceptó todo eso. Y miren esta expresión que usa David aquí. Dice, Él te colma de favores, ¿y qué más? Y misericordias. Pero la versión anterior dice, Él te corona de favores y misericordias. Hay distintas versiones de la Biblia, ¿sí? No cambia el sentido, cambia por ahí alguna terminología. En el caso de la versión anterior dice, Él te corona de favores y misericordias. Y a mí me gusta mucho esa traducción. ¿Por qué? Porque David era el rey. David había sido coronado rey. Pero la corona que él había recibido, la recibió de personas como él, que le reconocieron rey. Pusieron una corona sobre su cabeza. Era el rey. Pero David dice, eso no tiene valor. Dios me puso otra corona. Una corona que está hecha en base a todos los favores y misericordias. Una corona que está hecha con la gracia de Dios. Lo que David veía sobre su vida era la gracia de Dios. Los favores, plural, favores y misericordias
una gracia continua de parte de Dios. Eso era así se veía David ahora, totalmente restaurado, coronado de favores y misericordias. ¿Sabe lo que yo he visto en muchas personas que han perdido su sentido de valor? Lo vi en mi propia vida. Es que Dios, cuando nos restaura, nos transforma, nos devuelve la dignidad. Y no hay otra cosa en el mundo que pueda dignificar a una persona como el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio dignifica, no solamente salva, dignifica. Porque a partir de Cristo podemos ser llamados hijos de Dios, como uno de los hijos del Rey, hijo del Rey, hijo de Dios. Y tener comunión, estar a la mesa, en la presencia del Rey, en la presencia de Dios como creyentes, como hijos, todos los días. Soy un hijo de Dios. No hay mayor dignidad que esa. No alcanzan las coronas de los hombres, los títulos, los logros. No es suficiente. Eso no tiene valor en las cuestiones espirituales. Son cosas de esta vida que podemos obtener y está bien que lo hagamos. Pero el mayor valor está en aquello que Dios dice de nosotros. Sos mi hijo. Y el trato que Él tiene con nosotros. Miren, yo no sé ustedes, pero yo leo esta palabra y me siento desafiado a no conformarme. Porque el rey no le dijo, vayan a llevarle algo a la casa allá, a lo de Bar, a la casa de Maquir. Llévenle algo, llévenle provisiones, denle una buena jubilación para que se pueda mantener. No. Sáquenlo de ahí, tráiganlo a mi presencia. Ya no debe vivir más ahí, tiene que estar en el palacio. Y eso es lo que Dios hace cuando restaura a una persona. Lo saca de un lugar de decadencia, de oscuridad, y lo pone en un lugar de honor, de privilegio. No menospreciemos la gracia de Dios. No la dejemos pasar de largo. No desoigamos el llamado del Rey. Atendamos al llamado del Rey. Confesemos nuestra necesidad, pero abramos el corazón a todo lo que Él nos quiere dar. Dios nos quiere cubrir con su gracia, incomparable gracia. A mí me desafía esta palabra a vivir, a aspirar, a volar como las águilas, a ascender, a seguir atravesando el proceso como cantábamos, aquel que la buena obra empezó, ese proceso. Yo necesito todos los días poner la mirada allí y en esa realidad, en ese hecho maravilloso de ser objeto del amor y de la gracia y la misericordia de Dios, no perder de vista tantas bendiciones que he recibido, que sigo recibiendo. Y cuando mi vuelo comienza a descender y comienza a sentir el peso de cosas que me van aplastando, porque sucede eso también, nuestra fe es afectada, pero entonces cantemos esa oración que dice, renuévame, Señor Jesús. Es una oración. Renuévame, Señor Jesús. ¿Cómo sigue? Ya no quiero ser igual. ¡Qué oración! Y si el Señor está mirando tu corazón en esta noche, ¿qué cambios tiene que producir? ¿Qué cambios estás dispuesto a hacer en tu vida? ¿Y te atreverías a cantar esta canción como una oración? Decir, Señor, esta noche me hablaste a mí. Yo necesito que me toques con tu poder, con tu mano de gracia, de amor. Yo necesito que tomes mi vida. Yo necesito que me restaures. Yo necesito que dignifique mi vida. Yo necesito a Jesús. Señor, te pido que me renueves. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Y mientras cantás, pensá si hay algo en tu corazón que Dios quiere sacar de allí. Que tenés que entregarlo.
Y tenés que renunciar a eso, porque si no vas a estar siempre atado al piso y no vas a poder volar. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. ¿Se ponen de pie y cantamos esta canción? Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Llame tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí Porque todo lo que hay necesita ser cambiado, Señor. de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Señor, estamos en tu presencia. Estamos ante la presencia de aquel que todo lo ve, todo lo sabe. Estamos bajo tu mirada, Señor. Nosotros no podemos vernos el corazón el uno al otro, pero vos sí podés, Señor. Y vos sabés la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Todos necesitamos ser renovados en algo. Todos necesitamos cambiar algo en nuestra vida. Todos necesitamos un toque de tu espíritu. Todos necesitamos ser transformados. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que ahora estés haciendo una obra de renovación espiritual en todos. Y si hay alguien aquí, Señor, que siente un peso en su corazón, algo que no puede resolver, yo te pido, Señor, que pueda entregarse en tus manos, que confiese lo que le pasa, que te busque de todo corazón. Señor, te pido que hagas la obra que nosotros no podemos hacer, pero tu Espíritu lo hace.
Gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos interpela, nos desafía, nos llama a vivir una vida en un nivel superior. Ayúdanos para salir de lo básico, de lo mediocre. Ayúdanos a ascender, a vivir libre, disfrutar de la vida plena que tenemos en Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre, gracias. Mientras estamos orando, quiero decirte, si estás aquí en esta noche, a veces cuesta manifestar públicamente lo que nos pasa y está bien en nuestra privacidad. Pero quiero decirte que estoy durante toda la semana para tener una charla, un tiempo de oración sobre algo que estés pasando y donde necesites la mano del Señor obrar. Aún hoy mismo, si querés quedarte un ratito para charlar, no te vayas de este lugar con una duda, sino retírate de aquí, pero con la certeza en el corazón. Señor, queremos pedirte ahora retirarnos tu paz, tu bendición sobre todos los que estamos aquí, sobre cada familia que está representada en este lugar, Señor, sobre nuestros familiares, sobre nuestros amigos. Pensamos que no solamente nosotros te necesitamos, pensamos en que hay tantas personas que son parte de nuestros vínculos que te necesitan, Señor. Llévanos a hablarles de tu amor, de tu paz, de lo que nos has dado a nosotros, Señor. Que en esta semana estemos hablando de tu amor y de tu libertad. Nos tomamos de tus manos, Señor, para caminar esta semana a tu lado. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.